El Real Madrid Castilla de Raúl empieza a arrancar. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV. Vamos a hablar del Real Madrid Castilla y lo vamos a hacer evidentemente en un tono más que positivo, porque el conjunto de Raúl González Blanco pasa por un momento de racha sumamente interesante, con 3 victorias consecutivas, con goleadas de por medio, y más allá de las goleadas, las 2 últimas en particular frente al Sanse y el Badajoz, sobre todo hay que poner en valor la mejora futbolística que está llevando el equipo tras un inicio un tanto titubeante y sobre todo con errores garrafales que le impedían al equipo cerrar los puntos, como fue por ejemplo en la jornada inaugural frente al Linense en un partido que teníamos absolutamente hecho. Y no voy a hablar de lo del Racing de Ferrol, que fue un mal partido, con 2 goles que al menos uno tenía que haber subido al marcador. Pero más allá de todo eso, hay que quedarse con lo mollar, con lo interesante y lo positivo que va en este vídeo, que es que el equipo futbolísticamente está dando pasos al frente, está mejorando y da una sensación de clarividencia que quizás las primerísimas jornadas no estaba dando el primer filial del Real Madrid. Da la sensación de que estamos ante un Real Madrid que efectivamente tiene la personalidad y el pozo en los partidos y domina mejor su registro de press, bloque alto, capacidad para mover a 2 toques, capacidad para correr al espacio y con una sensación de dominio, pero que se traslada luego en el resultado, no una sensación de dominio inocuo, que es lo que tanto el año pasado como en algunas fases de esta temporada le ha ido pasando a este Real Madrid Castilla. Varios elementos individuales claves para la mejora del colectivo, principalmente y por encima del resto, por supuesto, don Sergio Arribas, que después del gran inicio de Álvaro Rodríguez, ahora lesionado, pues Sergio Arribas ha tomado el testigo de liderazgo del equipo y ha demostrado ser el jugador más importante del Real Madrid Castilla, con goles, con jugadas y con una sensación de un impacto. Cada vez que va a conducir, a tocar o a pasar el balón, van a pasar cosas. Y luego, cómo está definiendo las jugadas de uno para uno. Absolutamente descomunal el momento que está viviendo Sergio Arribas, un momento que le debería servir desde nuestro punto de vista en el canal para tener chances y opciones, posibilidades reales de estar con Carlo Ancelotti en el primer equipo, entrenando y estando en dinámica primer equipo, y a partir de ahí que el técnico italiano le diera alguna oportunidad en distintos partidos de no exigencia máxima para que él cogiera tono primera división, porque la calidad primera división la tiene, es un jugador distinto, especial. El madrileño está para hacer cosas grandes a nivel futbolístico. Lo digo, lo dije el año pasado, que es donde marcó el punto de inflexión en su carrera, y lo vuelvo a decir este año. Pero más allá de todo eso, hay que hablar de muchísimas cosas más, la capacidad de otros jugadores también para seguir mejorando. Era un año muy importante en el centro del campo con la salida de Antonio Blanco, que ha sido un auténtico jefe dentro de la zona del típico 5 clásico, en esa zona de pivote defensivo. No sabíamos qué podía ocurrir. Luego además la lesión de Carlos Dotor, que ha hecho que no empezara de la mejor manera. Ya poco a poco ese llegador que fue Dotor la temporada pasada empieza otra vez a aparecer. Pero sobre todo me va a quedar con el nombre propio de Villar, que incluso pues también ha tenido la oportunidad de estar por delante de un jugador también con señal de mucho talento como Mario Martín Rielves, el jugador de Sonseca. Pues Villar ha dado ese paso al frente para hacerse cargo de la titularidad en el centro del campo y ganar la partida a cualquier elemento que pudiera estar en esa medular y ser un jugador primordial para mí ahora mismo de cara a lo que es el juego, la sostenibilidad del equipo. Fundamental la aparición de este hombre. Otros jugadores, pues sí, hay que hablar de Rafa Marín, que también tiene que ser líder dentro de la defensa y que va mejorando sus prestaciones. Es un jugador también distinto a nivel defensivo y que en el juego aéreo tiene que ser dominante, aparte de que tiene muy buen pie. El futbolista sevillano sabe sacar el balón de atrás, en largo, en corto, y es, cuanto a carácter se refiere, un jugador primordial dentro de la línea de madurez de este Real Madrid Castilla. Y por supuesto, no quiero dejar atrás, vamos a ver Peter Federico, que yo creo que va a dar un paso al frente seguro, por calidad y talento. Ahora a lo mejor no está siendo el jugador más importante, pero jugador indispensable para Raúl, por supuesto. Y quiero hablar pues de otros jugadores, ¿no? Como Iker Bravo, por ejemplo, que no tuvo la presencia en el partido frente al Badajoz. Sí, estuvo Noel, que también va a ser un jugador muy importante, pero Iker Bravo también, frente al Sanse, por ejemplo, estuvo muy bien. O sea que van apareciendo otros elementos ofensivos de calidad, porque tiene mucha calidad el Real Madrid Castilla. Vinicius Tobías también, creo que se va constituyendo algo mejor su juego. O
sea, que es que la verdad son muchas y varias las buenas noticias. Sigo esperando más, por ejemplo, de Bruno Iglesias en este Real Madrid-Castilla. Salió en la segunda parte frente al Badajoz. Creo que tienes que ser un jugador elemental dentro de este equipo para seguir mejorando. Ojalá de ese paso al frente, pero me quedo sobre todo con las buenas noticias. Lo dicho, el equipo ha encarrilado una muy buena sensación de partidos, con resultados muy buenos, pero donde el juego es realmente muy, pero que muy notable, ¿no? Sobre todo en la fase de asociación, de conexión, de creación, de movimiento sin balón, este equipo con ese sistema más clarificado en el 4-4-2 parece que puede hacer cosas relevantes ahora mismo. Cuarto clasificado y vamos a ver de cara a la próxima parada, que será en Santo Domingo frente al Alcorcón, donde esperemos que siga el equipo con esa racha tan positiva. Me gustaría que dejéis vuestro comentario de cara, pues, qué os está pareciendo la temporada del Castilla, qué esperáis, qué cosas me decís de Noel, Arribas, Iker Bravo, Tobías, Rafa Marín, varios de los nombres propios que estamos manejando en este vídeo, Villar, en fin, Mario de Luis, por cierto, también, en la portería, toca decir que ha tenido momentos interesantes también, porque en la portería también había algunas dudas, ¿no? O sea que vamos a ver qué tal va resolviendo todo eso Raúl y el equipo. Y lo dicho, dejadme vuestra opinión como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.